Muy buenos días con todos. Por favor, atentos a la lista. Matthew Álvarez. Presente. Presente. Mardoqueo. Presente, profe. Don Luis Bernardino. Presente. Lucet. Presente. Damaris. Presente. Víctor. Víctor. Brittany de la Cruz. Presente. María Gabriela. Presente. Michelle. Presente. María Sol. María Sol Guamán. Angélica Lino. Presente. Anaí. Presente. Víctor. Presente. Cindy. Presente. Alexandra. Presente. Ya, Thais. Presente. David. Presente. Yarelis. Presente. Mía. Presente. Dave. Presente. Hilary. Hilary Riera. Ya, María Sol Guamán sí está, ok. Seguimos, Carlos Ronquillo. Carlos. Presente. Bruce. Presente. Dayana. Presente. Samuel. Presente. Camila. Presente. David. David Torres. Faltó David Torres. No, profe, presente. Ya. Jean-Pierre. Presente. Alan. Alan. Valeria. Presente. Daniel Yagual. Daniel Yagual. Presente. Heidi. Presente. Alex. Alex Reyes. Dayana Moncayo. Presente. Ashley Fernández. Ashley Fernández. Presente. Ya. Diogo López. Diogo López. Fabiana Lucas. Presente. Ya. A ver, ha faltado Diogo López, Alex Reyes, Milary Riera, Víctor Coveña y nadie más. ¿Correcto? ¿Estamos bien o no? Muy bien, estimados jóvenes. Pues el día de hoy vamos a ver parte del tema de la semana pasada brevemente, porque la semana pasada, por el feriado, no tuvimos clase con ustedes, pero vamos a retomar ese tema para recuperarlo. Y de una vez, pues el tema del día de hoy, que está relacionado con el tema de la semana pasada. Muy bien, estimados jóvenes, en este momento ya les comparto las diapositivas para empezar. Muy bien, atención. El tema se llama pertenencia a la iglesia. Muy bien. A ver, estimados jóvenes, la iglesia, históricamente, la iglesia más antigua, la iglesia que fundó Jesucristo directamente sobre los apóstoles, es la iglesia católica. Tiene 2000 años de antigüedad. Ahora en el feriado me encontré con unos familiares, unos primos, y no los había visto en muchísimos años, y me decían que
ellos asisten a una iglesia pentecostal, el Verbo, creo que se llama algo así, el Verbo cristiano, algo así. Entonces yo le preguntaba y le digo, ya, le digo, ¿y quién fundó tu iglesia? Le digo. Entonces me dice, el pastor fulano de tal. ¿En qué año? Por el año 1970, algo así. Entonces ahí uno se da cuenta, las iglesias que nacen, estas iglesias pentecostales o de otras denominaciones cristianas, son de creación reciente, son creadas recientemente, pero la Iglesia Católica tiene ya 2000 años de creación, es decir, fue fundada por el mismo Cristo sobre los apóstoles. Ese edificio que ustedes ven en la foto es la Basílica de San Pedro. Es la basílica más grande, más importante y es un verdadero tesoro porque está lleno de arte realmente. Y en esa basílica es donde el Papa recibe a los peregrinos, a los fieles de todo el mundo que van a Roma, en la Basílica de San Pedro. Bien, ahora es importante por eso recordar el origen de la iglesia. La iglesia tiene su origen profético desde el designio de Dios y en el Antiguo Testamento, porque Dios quiso hacer una alianza con su pueblo. Para hacer una alianza con su pueblo, Dios le entregó a Moisés. ¿Qué le entregó a Moisés, Fabiana Lucas? En el monte Sinaí, ¿qué le entregó Dios a Moisés? Los 10 mandamientos. Muy bien, 10 sobre 10. Le entregó los 10 mandamientos y con eso hizo alianza con su pueblo. Entonces, fíjense que desde el Antiguo Testamento, Dios ya quería formar una comunidad, formar una iglesia, pero tuvo que pasar muchos años hasta que esa formación, esa fundación de la iglesia tuviera su plenitud en la iglesia que fundó Cristo, que es la iglesia cristiana católica. Muy bien, siguiente punto. La iglesia depende enteramente de Cristo. Cristo es la luz, Cristo es el sol, ¿sí? Y la iglesia no brilla por luz propia, la iglesia solo brilla en cuanto que la iglesia es la comunidad de Jesús, ¿sí? Es Jesús el que da luz, porque Jesús es el sol de justicia que nace de lo alto. La iglesia brilla es con la santidad de Jesús. Eso sí brilla, la santidad de Jesús. Porque los que integramos la iglesia, que somos los bautizados, usted y yo, nosotros, aunque nos esforzamos, pero no alcanzamos a llevar una vida de santidad. Siempre hay debilidades, hay pecados, pereza, tanta cosa. Y eso muchas veces hace que la iglesia se vuelva, quede mal delante del mundo por los pecados de los integrantes de la iglesia. Pero el fundador de la iglesia, que es Jesucristo, Él es santo y puro y Él es la luz que ilumina la iglesia. Allá, las diapositivas sí, ya les envío. Ya no se preocupen que ya les voy a subir algo. Muy bien, entonces acuérdense, Jesús fundó la iglesia para continuar su obra en la tierra. Es decir, Cristo vino a este mundo, pero vino por un lapso de tiempo pequeñito. A ver, voy a preguntarle a Dayana Moncayo. ¿Usted sabe cuántos años vivió Cristo en la tierra? Dayana Moncayo. 33. Eso, muy bien, más o menos 33 años. Pero Cristo, Él pensó y Él dijo, a ver, yo solo voy a estar aquí en la tierra, mi plan es estar aquí en el planeta Tierra 33 años. Voy a anunciar la palabra de Dios, voy a enseñarle sabiduría para que las personas vivan mejor. Pero Jesús pensó y dijo, después de que yo me vaya al cielo, quiero que mi obra, mi palabra se siga difundiendo. Quiero que mis enseñanzas las sigan conociendo todas las personas del planeta, de hoy y de mañana, del futuro. Entonces, por eso, para continuar su obra en la tierra, Jesús fundó la iglesia. Es por eso, jóvenes, que la iglesia continúa haciendo la obra de Cristo. A ver, voy a conversar y a preguntarle a Alexandra. ¿Sí está presente Alexandra, cierto? Sí. A ver, Alexandra. ¿Qué obras hacía Cristo cuando estaba aquí en la tierra vivo entre los seres humanos?
¿Qué obras, qué cosas hacía Cristo? ¿A qué se dedicaba? ¿Solo a comer y dormir? ¿O qué hacía Jesús? Puedo decir yo, pero A ver, Mardoqueo, ayúdale a Alex. no sé si estoy correcto, pero Jesús dijo, eh, eh, decía la palabra de Dios. Ya, ahí tenemos una cosa, muy bien. Jesús predicaba la palabra de Dios. Grábense todas estas cosas que hacía Jesús. Vamos a preguntarle a Yarelis Prieto. ¿Qué más hacía Jesús Yarelis? Muy bien, Víctor Orrala. A ver, siga Yarelis, siga. Daba consejo a las personas. Muy bien. Predicaba la palabra de Dios, daba consejos a las personas. Víctor Orrala nos dice, visitaba a los enfermos. Muy bien. Mardoqueo dice, también enseñaba que amemos a Dios. Muy bien. Bueno, jóvenes, aparte de eso, Jesús se compadecía siempre de los más necesitados y a los enfermos muchas veces los curaba, porque Jesús tenía el poder de hacer milagros, ¿verdad? Bueno, esas obras de Jesús, la iglesia las continúa haciendo hasta el día de hoy. La iglesia sigue predicando la palabra de Dios a través de los sacerdotes, a través de grupos apostólicos, los líderes religiosos, los catequistas, los obispos, etcétera. ¿La iglesia sigue visitando a los enfermos? Claro que sí. Sigue visitando a los enfermos. La iglesia tiene muchos centros de salud, tiene hospitales, tiene lugares donde se atienden a los enfermos. Entonces la iglesia sigue visitando y atendiendo a los enfermos. Y en esos hospitales, los médicos de la iglesia siguen curando a los enfermos. ¿Sí? Entonces la iglesia continúa haciendo la obra de Jesús. Quizá hoy en día la iglesia no tenga los poderes que tenía Jesús, que tenía el poder de hacer milagros para curar a un enfermo así, pero en un segundo. Pero en cambio la iglesia tiene médicos y a través de la medicina también se pueden curar muchísimas enfermedades. Entonces, por eso decimos que la iglesia católica continúa con la obra de Jesús en el mundo. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, la iglesia no solo está ahí para rezar o para decir el Padre Nuestro. No, la iglesia está para continuar la obra de Jesús y la obra de Jesús es muy grande. ¿Sí? La fundación de la iglesia tuvo varios pasos. Primero, Jesús comenzó a predicar el reino de Dios, la buena nueva, la palabra de Dios. Segundo, Jesús eligió a 12 apóstoles. ¿En qué se diferenciaban los 12 apóstoles de los demás miles de seguidores que tenía Jesús? Porque Jesús tenía miles de seguidores. Mujeres, hombres, niños, niñas lo seguían para escucharlo, para aprender, eran sus discípulos. Pero Jesús, de entre esos miles de seguidores que tenía, Jesús escogió a 12 apóstoles. Vamos a preguntarle a Michelle Germán. Michelle, ¿cuál será la diferencia entre los 12 apóstoles que Jesús escogió y el resto de miles de seguidores que tenía Jesús hace 2000 años? ¿Qué opina usted? Yo creo que escogió a los 12 apóstoles específicamente debido a que les tenía más confianza ahora que ellos transmitían mejor el mensaje a otras personas y tenían más confianza con Jesús, ¿no? Muy bien, sí, está bastante bien, Michelle, muy bien, le felicito. Sí, Jesús tenía una especial confianza en los 12 apóstoles, por eso los eligió y los llamó para que esos 12 apóstoles vivan día y noche con Jesús y lo acompañen de una ciudad a otra donde Jesús iba, ahí estaban los 12 apóstoles, escuchándolo, aprendiéndolo, mirándolo, lo que él hacía para aprender de Jesús. Esa es la diferencia. En cambio, los demás miles de discípulos que tenía Jesús, cuando Jesús llegaba a esa ciudad, lo escuchaban. Pero si Jesús se iba a otra ciudad, esos discípulos no se iban con Jesús. Se quedaban ahí en esa ciudad. Y Jesús con los 12 apóstoles, y los 12 apóstoles lo seguían a cualquier lado donde iba. Entonces, esa es la diferencia. Muy bien. Perdón. Luego, a uno de ellos, llamado Pedro, le dio el poder
supremo sobre toda la iglesia. Le dijo, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es por eso, jóvenes, que siempre a Pedro se lo dibuja, se lo pinta con unas llaves, porque Jesús le dio las llaves del reino de los cielos. Luego Jesús hizo muchos milagros, con su muerte consiguió la salvación de todos los hombres, y en la última piedra fue la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo en forma de fuego? El día de Pentecostés, o en la fiesta de Pentecostés. Entonces, en ese sentido, la iglesia, pues tiene una parte humana, que somos todos los integrantes de la iglesia, esa es la parte humana. Pero la iglesia también tiene una parte divina. ¿Saben por qué? Porque en la iglesia vive el Espíritu Santo y vive Jesús en la Eucaristía. Entonces, la iglesia es como un misterio. Es una mezcla de una parte humana y de una parte divina, de una parte visible, que somos nosotros, los cristianos, los fieles, y de una parte invisible, que es Jesús, que está en la Eucaristía y que está en el cielo. Además, la iglesia, bueno, es jerárquica porque tiene autoridades. Claro. A ver, le voy a preguntar vamos a ver, a quién le pregunta. A Cindy Palacios. A ver, Cindy, ¿quién cree usted que tiene más autoridad en la Iglesia Católica? ¿El sacerdote, el obispo o el papa? A ver, aquí nos está escribiendo. Ya, muy bien, Cindy, correcto. El que tiene más autoridad entre los tres que yo dije es el papa. Después le siguen los obispos y después le siguen los sacerdotes. Entonces, mire, en la iglesia hay una jerarquía. Hay autoridades que tienen mucho más poder y autoridad que otras. Así está organizada la iglesia, como una jerarquía. Entonces, Cristo fundó una sola iglesia y la iglesia católica, como les decía, históricamente es la que se remonta hasta los tiempos de Jesús, por tanto es la iglesia verdadera que fundó Jesús, la iglesia católica. Y Cristo fundó una sola iglesia. La iglesia es santa porque dentro de la iglesia vive Jesús, que es completamente santo. Los feligreses tratamos, luchamos por tratar de ser mejores personas y ser santos, pero el que es 100% santo es Jesucristo, que vive en la iglesia. La iglesia es católica. ¿Qué significa católica? Significa universal. Es decir, que la iglesia recibe de brazos abiertos a todas las personas que quieran venir a escuchar la palabra de Jesús y que quieran creer en él. Y la iglesia es apostólica porque se fundó sobre los 12 apóstoles. ¿Sí? ¿Qué deberes tenemos que cumplir con la iglesia? Tenemos que cumplir algunos deberes, entre ellos, primero, pues creer lo que la iglesia enseña. Si somos parte de la iglesia, tenemos que creer lo que la iglesia nos enseña a través del Papa y los obispos. Segundo, cumplir lo que nos manda. Por eso hay los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Hay 5 mandamientos, aparte de los 10 mandamientos de la ley de Dios, hay 5 mandamientos de la Madre Iglesia. Entre ellas está oír misa entera todos los domingos, confesarse por lo menos una vez al año, ayudarle a la iglesia a sus necesidades, etc. Tercero, hay que amarla de verdad sintiéndonos felices de pertenecer a la iglesia. Cuarto, hay que rezar por la iglesia, por el papa y los obispos, los sacerdotes y todos los cristianos. Además, tenemos que ayudarla a la iglesia en todas sus necesidades. ¿Sí? Entonces, jóvenes, aquí terminamos así brevemente el tema de la semana pasada y lo complementamos con el tema de hoy que tiene que ver con la apologética. ¿Sí? En este caso no vamos a observar el video por razones del tiempo, pero vamos a responder estas preguntas. La primera dice, ¿por qué la Iglesia Católica tiene al Papa y a los obispos y las demás iglesias no lo tienen? A ver, preguntémosle a Daniel y a Wal. Daniel, ¿qué opina usted? ¿Por qué será que en la Iglesia Católica sí hay el Papa, los obispos? En cambio, en las iglesias evangélicas o en las iglesias, otro tipo de iglesias, no hay el Papa, no hay los obispos. Hay los pastores y eso. ¿Por qué será? ¿Alguna idea, joven Daniel y Agual?
¿Ninguna? Ya, les explico. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica está organizada en forma de jerarquía. Es por eso que la Iglesia Católica tiene un papa que es el príncipe de los apóstoles, digamos de alguna manera, es decir, es el obispo más importante, sucesor de los 12 apóstoles. Los obispos son los sucesores de los 12 apóstoles. Y como la Iglesia Católica tiene 2000 años de antigüedad, la Iglesia tiene lo que se llama la sucesión apostólica. Es decir, que los obispos que tenemos hoy en día, en línea directa vienen, en ese rango de autoridad, vienen desde los 12 apóstoles. ¿Sí? Luego, segunda pregunta, ¿la palabra católica está en la Biblia? La respuesta es no. La palabra católica, así como está católica, no existe en la Biblia. Ya explicamos que la palabra católica significa universal, es decir, que la Iglesia abre sus brazos universalmente a todas las personas de buena voluntad. ¿Sí? Dice, ¿está escrito en la Biblia que Jesús está presente en la Eucaristía? Sí. Jesús en la última cena dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Es decir, Jesús dijo que en ese pan consagrado en la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Jesús. Es decir, que Jesús está ahí. ¿De qué manera? ¿Muerto o vivo? Está vivo, porque Jesús no se quedó muerto en la tumba, Jesús resucitó. Cuarta pregunta. ¿Dónde está escrito en la Biblia que Jesús dio el poder de perdonar los pecados a los sacerdotes? Eso está escrito en el Evangelio de Juan. Ya se lo voy a mostrar ahorita mismo, esta cita bíblica. Hay personas que dicen, no, pero yo no creo que Jesús les haya dado el poder de perdonar los pecados a los sacerdotes. Aquí les voy a mostrar la cita bíblica. Eso está en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. ¿Sí? Capítulo 20 del Evangelio de San Juan, versículo 23. ¿Qué nos dice? Miren aquí, esto es lo que nos dice. Después de decir esto, sopló sobre ellos, es decir, sobre los 12 apóstoles, que eran los primeros sacerdotes, los primeros obispos, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y aquí está, miren, a quienes les perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Por tanto, sí está escrito en la Biblia que Jesús dio el poder de perdonar los pecados a los sacerdotes. Siguiente pregunta, ¿por qué no hay sacerdotes mujeres en la Iglesia Católica? Porque según la teología de la Iglesia Católica, el sacerdote es otro Cristo. Y Cristo, cuando vino a este mundo, Cristo vino con el cuerpo humano de un hombre, de un varón. Y el sacerdote, al ser otro Cristo, por eso es que la Iglesia solo admite que los varones sean sacerdotes. Las mujeres no por eso, no es que no pueden hacer otras cosas en la iglesia. Claro que sí, hay mujeres misioneras, hay muchísimas mujeres que han llegado a ser santas, hay muchísimas mujeres misioneras, muchísimas mujeres que han hecho obras gigantes a lo largo de la historia dentro de la Iglesia Católica. Pero para el sacerdocio solamente están los varones. Por esto que les digo, porque en la teología, es decir, en la forma de entender las cosas sagradas de la Iglesia Católica, el sacerdote es otro Cristo y Cristo vino con la forma, con la apariencia de varón, de un hombre, de un hombre de sexo masculino. ¿Sí? Muy bien, estimados jóvenes, ¿alguna pregunta? A ver, ¿alguna duda que ustedes tengan sobre la iglesia, jóvenes? Sobre la fe, sobre la religión. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud?
Bueno, como no veo que no hay ninguna duda, entonces en este momento, jóvenes, en el modo les voy a publicar las diapositivas tanto de la semana pasada como también de esta semana. Entonces ahí les voy a poner tema 5 y tema 6. Voy a poner los dos temas de una sola, para que los tengan y para que estudien para la evaluación. También les quiero indicar que las evaluaciones, la mayoría de preguntas de las evaluaciones van a ser con preguntas semiestructuradas, preguntas abiertas, donde usted va a tener que redactar, que escribir la respuesta a esas preguntas. Entonces, la mayoría de esas preguntas, las respuestas, tienen que salir de su criterio, de su análisis, de su conocimiento. No va a poder consultar ni buscar las respuestas en Google, ni buscar las respuestas en yo no sé dónde, en las diapositivas, ni nada, no. Sino que va a tener que sacarlas de su propia mente. Ya, les voy a publicar, jóvenes, el taller. El taller lo van a realizar justo en este momento. El que no tenga computadora, lo que sea, hágalo a mano, pero tiene que enviarlo en este momento. No es para mañana ni para pasado, sino para este momentito. Y mientras ustedes realizan este taller, yo voy a revisar la plataforma para ver si todos los estudiantes tienen todas las tareas presentadas, porque si no me tocará citarlos a los padres de familia. Entonces, ya en este momento les asigno, es para hacerlo ahora mismo. Ya, jóvenes, por favor, refresquen el modo y ya les va a aparecer ahí el taller.